Discernimiento de los espíritus. Autor Juan Bautista Scaramelle. Capítulo 5. Se proponen los medios por los cuales el director puede adquirir la referida discreción de los espíritus. Si todo profesor está obligado a saber y a practicar los medios con que puede conseguir el fin de su arte, cuanto más obligado estará un maestro de espíritus a saber y practicar aquellos medios por los cuales solamente puede, si Dios no le quiere socorrer con dones extraordinarios, llegar a discernir el espíritu verdadero del falso, y dar a cada uno de esos la debida dirección. Cuando ésta, según el célebre dicho de San Dionisio Areopagita, es el área más excelsa y divina que puede darse, cooperando con ella a la salud y perfección de las almas, por las cuales ha dado Dios su vida y derramado la preciosísima sangre de todas sus venas. Los medios que deben usarse son muchos, y entre ellos escogeré yo los principales y más importantes, y brevemente los declararé. Primer medio: pedir a Dios incesantemente la luz de la discreción, porque los pensamientos y afectos de los mortales son inciertos y muy dudosos, y solo Dios, que ve lo íntimo de los corazones, es el que comprende nuestros espíritus, como lo protesta él mismo en los proverbios. Por eso, de sola su divina majestad, se debe esperar aquella luz que es necesaria para discernirlos sin error ni engaño. A Dios, dice San Lorenzo Justiniano, pertenece dar una cierta inteligencia, con cuya vista mental se miran las ilusiones espirituales de los demonios, y se distinguen las diversas calidades de los movimientos interiores de las almas. Mas entonces conviene renovar los ruegos con más fervor, cuando el director está para examinar alguna alma, y muy especialmente cuando encuentra ciertos puntos más enredados y abstrusos que no sabe él penetrar y distinguir con su ciencia, para que le aclare Dios el entendimiento con sus luces celestiales. Entonces debe decirle con el santo rey Josafat: Señor, no sé qué juicio formar de esta alma. No me queda otra cosa que alzar los ojos y la mente a vos, para implorar el socorro de vuestra divina luz. Aquí salga luego una duda, porque si para esta discreción es también necesaria luz sobrenatural, parece que no habrá diversidad entre la discreción que se adquiere con industria y la que se recibe por don infuso, mientras una y otra depende de la divina ilustración. Respondo que es menester distinguir dos luces sobrenaturales, una extraordinaria y otra ordinaria. Aquella es una gracia, mas esta pertenece a la gracia que llaman gratium faciens, común a todos los hombres justos. Aquella se concede a pocos, esta a ninguno se niega, mayormente si está en gracia. Esto, supuesto, la luz que pertenece al don de la discreción infusa de que hablamos en el capítulo 3, no es esta segunda, sino aquella primera, que consiste en una ilustración de la mente pura, clara y penetrativa, por la cual ve luego la persona o en sí mismos, o por pequeños indicios, sin inquisición ni examen, movimientos de los ánimos de otros, y distingue luego la calidad de tales movimientos. Esta especie de discreción, cuando Dios la concede, es la mejor. ¿Quién no lo ve? Porque con ella se llega presto y con seguridad a descubrir lo que se esconde en los corazones de otros. La explica maravillosamente San Juan de la Cruz, diciendo así: pero se debe advertir que aquellos que tienen espíritu pueden conocer con más facilidad, y uno más que otro, lo que está en el corazón y en lo íntimo del ánimo y las inclinaciones y talentos de las personas. Y esto por indicios exteriores, por pequeños que sean, como por palabras, movimientos y otras señales, de donde, aunque naturalmente no puedan las personas espirituales conocer los pensamientos o lo que está en lo interior, pero bien lo pueden conocer por indicios, mediante la ilustración sobrenatural. Pero la luz que pertenece a la discreción ordinaria de los espíritus, capaz de adquirirse de cualquiera y de que hablamos en el presente capítulo, no es tan clara, tan viva ni penetrante, sino más baja, oscura y débil, y no puede por sí misma, ni con sola la guía de algún indicio, penetrar el origen de las emociones internas. Hay necesidad de largos y diligentes y repetidos exámenes, a menester preceptos, reglas y bien fundada doctrina, porque al cabo su oficio no es otro que aclarar y dirigir la mente del maestro espiritual, para que aplique bien en los casos particulares las reglas que se dan para la discreción de los espíritus.
y con esta buena aplicación dé en el blanco de la verdad en el juicio que forma. Esta luz pues es ordinaria y a ninguno se niega, y por eso todos los superiores, padres espirituales y directores de las almas la han de pedir a Dios continuamente, y con especialidad cuando se ponen a examinar el espíritu de sus discípulos. Ellos les dan cuenta de su interior, y aún con más particularidad en los casos arduos y dudosos, porque de otra suerte, aunque hayan adquirido algunas buenas noticias, se engañarán en la aplicación de la doctrina, y no formarán un justo y verdadero juicio de las operaciones internas de otros, y solo se podrá decir de ellos que son buenos discernidores de los espíritus en la especulativa, pero no en la práctica. En suma, acuérdense de la doctrina tan autorizada del Concilio Tridentino. Dios quiere que hagamos lo que podamos para hacernos hábiles, y para lo que no alcanzan nuestras industrias, quiere que imploremos su ayuda, la que está pronta a darnos. El segundo medio sea aplicarnos a aprender las reglas que enseñan a discernir el espíritu verdadero del falso, especialmente con la lectura y estudio de la Sagrada Escritura, y para no errar en la inteligencia de los sentidos más recónditos, valernos de algún docto y erudito intérprete, para distinguir el oro del oropel y de cualquier otro metal vil. Nos ha proveído la naturaleza de la piedra que llaman de toque. La piedra de toque con que se discierne el espíritu verdadero del aparente son los documentos, preceptos y reglas que se dan para este discernimiento. Estas en primer lugar se encuentran en la Sagrada Escritura, en cuyas entrañas las ha Dios puesto y esparcido. A ellas es menester acudir para sacarlas, como se llama a sus monjes Hugo de San Víctor. Viendo Hugo a sus discípulos que en la Sagrada Escritura aprenderían a despreciar al mundo, a defenderse de las tramas de sus infernales enemigos, a reprimir los malos deseos de la carne, y que adquirirían la compunción del corazón, la disciplina en las obras, la humildad de la mente y la paciencia en las adversidades. No les quiso significar otra cosa sino que con aquel santo estudio aprenderían cuál es el espíritu del mundo para despreciarlo, cuál es el espíritu del demonio para rechazarlo, cuál es el espíritu de la carne para refrenarlo, cuál es el espíritu de Dios para abrazarlo, y que todo esto aprenderían con reglas seguras e infalibles, como enseñadas por el mismo Dios. Por eso es menester que nos embebamos en la lección de la Sagrada Escritura, para sacar también nosotros los caracteres del verdadero espíritu. Es terrible la amenaza que hace Dios a los sacerdotes por Oseas. Dice Cornelio a Lápide, que por aquella palabra esencia entiende el profeta el conocimiento de Dios y de la divina ley, no solo especulativo, sino práctico, que los sacerdotes de aquel tiempo descuidaban de aprender con el estudio de la Sagrada Escritura. Y por este descuido pernicioso a todo el pueblo amenazaba Dios que quitaría de Israel el sacerdocio y el culto de los altares. No quiero significar con esto que Dios quitará el sacerdocio a los directores que viven olvidados y ajenos de este sagrado estudio. Sé muy bien que el carácter sacerdotal es indeleble. Mucho menos quiero decir que quitará de su iglesia el orden sacerdotal, como privó de él a Israel. Lo que digo es que les quitará a los tales directores aquellas gracias especiales que serían muy oportunas para ser los buenos sacerdotes y dignos ministros de los sagrados altares. Ciertamente con muy justo castigo, porque no merece ayudas particulares de Dios, quien no cuida de hacerse hábil para ayudar a sus prójimos en el ejercicio de su sagrado ministerio. Digo en segundo lugar, que aquella piedra bella, con cuyo toque se distingue el espíritu verdadero del falso, se halla también en los libros de los santos padres y de los doctores, los cuales la sacaron de la Divina Escritura y nos la propusieron para que nos sirviese para nuestro gobierno. Los dichos documentos son también seguros porque son tomados de las Sagradas Letras. Seguras son también las experiencias de los santos y sus documentos, que se encuentran en sus vidas o en sus obras, porque ellos, en lo que obraban y enseñaban, eran movidos del Espíritu Divino, que con modo particular les asistía en sus operaciones, por lo cual deben los directores de las almas estudiar frecuentemente en estos libros para sacar de ellos aquellos aforismos de espíritu con que han de discernir y regular los movimientos interiores de sus penitentes. Confieso que yo he pretendido ahorrarles el trabajo con esta mi obra. He recogido en ella muchas de aquellas noticias con las cuales pueden seguramente discernir cualquier espíritu.
si es verdadero o falso, si bueno o malo, y puedan también conducir a cada uno con rectitud por el camino de la perfección, o a lo menos de la salud, según la diversa calidad de las personas que tendrán debajo de su dirección. Y así espero que este mi pobre trabajo podrá servirles de mucha ayuda y alivio. Con todo esto, no deben ellos contentarse con esto, sino procurar traer entre las manos y leer frecuentemente otros autores de mayor crédito, porque siempre es más pura aquella agua que se coge de la fuente que la que se toma de los arroyuelos. Poniendo en práctica los directores estas diligencias, no dejará Dios de suministrar a sus mentes bastante luz para formar recto juicio acerca de las almas de sus penitentes y acerca de sus interiores movimientos, porque dice San Agustín que pertenece a la divina providencia el hacer que a las personas que buscan piamente y con diligencia a Dios y a la verdad de las cosas que pertenecen a su divino servicio, no les falte modo de encontrarla. El tercer medio es que el director tenga en sí mismo a lo menos alguna experiencia de la diversa calidad de los espíritus, porque como dice bien Gerson, la Sagrada Escritura, los padres y doctores nos han dado reglas generales, las cuales difícilmente se pueden aplicar a los casos particulares, si la persona no los ha experimentado en sí mismo. Antes de él nos había enseñado el Espíritu Santo que de nosotros mismos hemos de tomar las reglas para entender lo que pasa en el ánimo de los otros. Y se sigue que un director ha de atender seriamente al estudio de la oración y particularmente de la meditación, para que conociendo por experiencia qué cosa es luz y qué cosa es tinieblas, qué cosa es movimiento falso o movimiento santo, qué cosa es consolación y desolación de espíritu, sepa también juzgar después rectamente en nosotros acerca de semejantes cosas, porque como dice San Gregorio, no puede hacer justo juicio de las tinieblas quien jamás tuvo noticia alguna de la luz. Sabrá pues distinguir las obras tenebrosas del enemigo infernal. Un padre espiritual que no está acostumbrado a recibir la divina luz que de ordinario se infunde en la oración, se sigue también que ha de atender a propósito a la consecución de la virtud cristiana, para que la conozca, no solo de vista, por decirlo así, sino también por haberla probado y experimentado. Sepa el modo con que se practican las dificultades que se encuentran y la manera con que se vencen. Hecho experto de sus propias caídas, conozca los peligros en que se resbala, los modos de salir de ellos y el arte con que se toma el aliento de la misma caída para correr con mayor velocidad a la perfección. Puntualmente enseña Víctor de San Víctor. Si después de todo esto hubiese pasado el director por tentaciones, por escrúpulos, por sequedad, por desolaciones y por la experiencia de grandes pruebas, sería sin duda más apto para conducir a otros por estos caminos escabrosos, diciendo, el Espíritu Santo por el eclesiástico. ¿Qué puede saber jamás quien ha sido tentado? Cuarto medio, que el director en guiar las almas procede con humildad, porque de otra suerte no acertará a formar recto juicio, ni a dar un justo reglamento. Y esto por dos motivos. El primero, porque como dije arriba, para una buena discreción de los espíritus es necesaria la luz de Dios, aunque sea por el camino ordinario. Y Dios no le concederá esta luz si él confía en su saber, en la perspicacia de su entendimiento, en su prudencia y en su mucha experiencia. Si él se complace en la buena conducta que le parece tener en el gobierno de las almas, si se jacta y gloria, si no se guarda de una cierta interior vanidad y soberbia, teniéndose por idóneo para guiar almas de sublime virtud, y de parecer tal a los ojos de otros, en una palabra, si no procede con humildad, esperando de Dios todo buen suceso, y reconociéndolo por favor venido de su divina y benéfica mano, siendo muy verdadero que el segundo motivo es porque no hay director tan experto que no tenga necesidad de recurrir frecuentemente por consejo a personas doctas y experimentadas, y cuando se puede hallar a personas dotadas del don de la discreción infusa, especialmente en casos dudosos, en sucesos extraños y en la dirección de conciencias extraordinariamente enredadas o de almas muy elevadas. Y si el director no fuere humilde y fiándose demasiado de su prudencia, no quisiere buscar el consejo de otros, ni sujetarse a su parecer, caerá en muchos yerros, con perjuicio de las almas sujetas a su dirección. Dice el Espíritu Santo,
No te apoyes en tu prudencia, porque como dicen los sabios, es verdadera prudencia no fiarse uno de su propia prudencia, sino tomar siempre consejo de personas sabias, mayormente en cosas de mucha monta, cuáles son siempre las que miran al bien espiritual de las almas, y en efecto, convidando el santo Job a los hombres a la sabiduría, no quiere que alguno de ellos sea sabio. Esto es, como explica San Gregorio, no quiere que alguno se repute por sabio y estribe confiadamente en su sabiduría, en una palabra, que sea sabio en su estimación y concepto. Mas si en verdad que aquel solamente es sabio y prudente, que no se tiene por tal ni se fía de sí y de su prudencia, será preciso decir que aquel solamente es prudente, que es humilde y por eso fácil en pedir consejo a personas doctas y discretas, y en sujetarse a su parecer y dictamen. Medio, que el director no se aficione demasiadamente a sus penitentes, porque de otra suerte decidirá siempre a su favor, movido más del afecto que de la razón, ni ciertamente será siempre recta su decisión. Ya se sabe que no puede dar justa sentencia un juez apasionado, porque como dice Cornelio de Lápide, explicando el dicho de Malaquías, el hombre juzga según el afecto y conforme la inclinación del ánimo, o benévolo o adverso. Atribuye a vicio lo que es acto de verdadera virtud, o a virtud lo que es vicio abominable. Por este mismo motivo jamás debe recibir a alguna alma debajo de su dirección por alguna ganancia temporal que le pueda resultar, porque si es grande la fuerza que tiene el interés para corromper a los jueces terrenos, no es menor la que tiene para alterar el parecer de los jueces espirituales de las almas. San Bernardo, escribiendo al pontífice Eugenio, le refiere con fórmulas de grande alabanza un ilustre hecho del cardenal Martín. Este acababa la legacía de Dinamarca. Volvía a Italia, pero tan desproveído de dineros y de caballos, que habiendo llegado a Florencia, no tenía forma de proseguir su viaje. El obispo de aquella ciudad le dio un caballo, y porque tenía un pleito con un contrario suyo, al día siguiente se fue a Pisa, a donde había ya llegado el cardenal. Le rogó que diese su voto a favor de su propia causa. El santo cardenal, al ver que había recibido un donativo de persona sobre quien tenía que decir su parecer y proferir la sentencia, «Me habéis engañado», le respondió. «No sabía que yo tuviese que ese pleito. Tomad vuestro caballo, que está en la caballeriza», y ordenó que luego se le resucitase. La misma loa hace el santo de Gaufrido, legado también apostólico, contando de él ejemplos singularísimos de desinterés en rehusar dones aún muy pequeños, y dice de él, que puede decir con Samuel, cuando renunció a la judicatura del pueblo: «Si hay alguno de cuya mano haya yo recibido algún don, hable ahora, y acúseme, que yo estoy pronto a restituirlo enteramente». Que concluye con estas notabilísimas palabras: «Oh, si la Santa Iglesia tuviese muchos de estos ministros, a estos quisiera manifestar todos mis pensamientos, a estos quisiera descubrir todos los secretos de mi corazón, en manos de estos quisiera entregarme totalmente, como a quien es una cosa conmigo. Oh, cuán seguro me tendría debajo de tales guardas y directores de mi vida. Oh, cuán bienaventurado me reputaría». Tanta verdad es que el proceder con tal desinterés en la dirección de las almas da seguridad a los directores y quietud a las almas dirigidas acerca del gobierno de sus conciencias. Y por esto, quien desea formar recto juicio de los espíritus de otros y enderezarlos bien, no debe tener otra mira en su sagrado ministerio, que en el provecho de las almas y la pura gloria de Dios, ni debe mantener en su corazón algún afecto demasiado que pueda alterar la justa estimación. Este medio es que el director tenga un entendimiento instruido pero no sofistificado. Yo no niego que las ciencias especulativas y especialmente la teología sea el fundamento sobre que estriba toda la facultad de la ascética y mística, y que sin aquella no pueden adquirirse con perfección estas dos facultades. Digo solamente que el teólogo, para examinar las obras del espíritu, no ha de ser demasiado sutil y reflexivo, ni pretender reducir casi las cosas a demostración, porque de esta suerte jamás formará un juicio práctico, sabio y discreto. Observa el padre Lacroix en su moral que la misma agudeza del entendimiento y el mismo saber
les sirve a algunos teólogos de impedimento para oír aún las confesiones ordinales y para juzgar rectamente de las conciencias de otros, porque con su demasiada sutileza y agudas reflexiones se enredan a sí mismos y confunden a sus penitentes. Procure, pues, el director estar bien instruido en las ciencias sagradas, mas cuando haya de dedicar acerca de los espíritus de otros, no se cuide de demasiadas sutilezas, ni sea incontentable, por no dar en cavilaciones y sofisterías, sino que habiendo suficientemente conocido que las operaciones de otros son conformes o disconformes con las máximas de la fe y con las reglas de la moral cristiana, profiera su juicio y aplique su régimen, acordándose que el juicio de la discreción no ha de ser evidente sino racional y humano. Este es ayudado sobre motivos razonables. Fuera de eso, si desea el director tener un buen discernimiento de los espíritus, es necesario que no se mueva a juzgar por razones terrenas, sino divinas, porque dice el Crisóstomo, que no hay cosa peor que dar sentencia sobre las cosas espirituales por dependencia de razones humanas. He observado muchas veces que muchos confesores, aun doctos, toman por punto de reputación el no creer cosa alguna de aquellas que en línea sobrenatural tienen algo de extraordinario, sea visión, revelación, éxtasis u otra comunicación de espíritu. Y lo peor es que se glorían de esta su incredulidad, como si el dar fe a alguna de estas cosas fuera simpleza, y el no creer ninguna fuerza una gran cordura y prudencia. Quien se rige por estas máximas humanas y aún erróneas, no es posible que tenga discreción de espíritu, porque es cosa certísima que este espíritu extraordinario lo ha habido siempre en la iglesia de Dios y siempre lo habrá. Advertencia que previene el blocio. El devoto y docto ascético previene al lector en su libro, que no imite el juicio perverso de algunos hombres que desprecian las visiones y revelaciones como sueños vanos, mostrándose en esto poco humildes y menos espirituales, porque no se deben tener en poco aquellas revelaciones divinas con que maravillosamente se ilustra la iglesia de Dios. Ni el citado Blosio se gobierna por su capricho en proferir esta sentencia, sino que habla fundado en la doctrina irrefregable de la Sagrada Escritura. El profeta Joel, aludiendo en nuestros tiempos, dice que Dios en los tiempos venideros difundirá su espíritu sobre toda suerte de personas, que profetarán los hombres y las mujeres, y recibirán de Dios verdaderas visiones. Y San Pablo, aún con más clara expresión, dice a nuestro propósito: no queráis extinguir en los fieles el espíritu del Señor, ni queráis despreciar las profecías. El docto expositor Estío, interpretando estas palabras, dice que peca contra este precepto del apóstol cualquiera que sin examen ni de las personas ni del modo con que suceden semejantes cosas extraordinarias, las desprecia y ciegamente las rechaza. Mas no quiero significar con esto que el director haya de ser fácil en dar crédito a cosas desacostumbradas y extraordinarias. Antes le prevengo que sea cauto y detenido en darles crédito. Y quiero, aunque se detenga siempre un paso más atrás por el gran peligro que hay de engaños, de ilusiones y tal vez también de hipocresías y ficciones, especialmente cuando se trata de visiones, de revelaciones y locuciones, que más que otra cualquier cosa, están sujetas a los engaños de nuestros enemigos. Digo solamente que proceda con prudencia, no humana, sino divina, que no sea incrédulo, que no se rija por máximas mal fundadas, ni por ella, ni por busque crédito de cordura, sino que antes bien, con más sano consejo, examine diligentemente las cosas, si van conformes o no, concuerdan con las reglas que tenemos de la Divina Escritura, de la Iglesia Católica y de los santos, y a la luz de ellas haga un juicio no evidente, pues en semejantes cosas no es posible tenerle, sino prudente en la rectitud o falsedad de los espíritus, cuyo gobierno emprende, quedando siempre persuadido que si este o aquel espíritu particular no es bueno. No faltan en la Santa Iglesia otros que lo sean, porque como dice el angélico, y lo prueban las de sobredichas escrituras, en ningún tiempo han faltado almas escogidas que han tenido el espíritu de revelación. Lo mismo se entiende de otros favores sobrenaturales, no para introducir en la Iglesia nuevas doctrinas, sino para dar buen régimen a las operaciones de los fieles. Por el camino de en medio, quien quiere ser director y no destruidor de los espíritus. El séptimo medio, sé examinar exactamente las cosas y ponderarlas bien antes de formar el juicio.
Josué, aquel gran capitán de Dios, al ver aparecerse delante de sí un hombre armado, que era el ángel del Señor en figura humana, le fijó la vista en la frente y le preguntó en esta forma: ¿No estaréis ad adversarium? Y de esta manera descubrió que era el santo ángel enviado de Dios para defensa de su ejército, lo que debe hacer un director solícito de la salud y perfección de sus discípulos: fijar la vista de la mente sobre sus operaciones y examinar si son santas y pertenecen a nosotros, que siendo ministros de Dios estamos confederados con su divina majestad, o si al contrario pertenecen a nuestros enemigos, mundo, demonio y carne. Por eso no debe pronunciar luego sentencia y definir en contra o a favor del penitente, sino que fuese con espíritus claramente bueno o manifestamente malo, sino indagar primero atentamente los movimientos, los impulsos, las acciones, los procedimientos y las circunstancias que concurren. Es necesario, dice el santo, que en todas nuestras acciones ponderemos con gran cuidado de qué impulsos seamos movidos a obrar, si de inclinación de carne o de ímpetu de espíritu. Y da la razón, porque sucede muchas veces que el impulso carnal se cubre con la capa de afecto espiritual, por donde le parece a uno que obra espiritualmente, mientras engañado con apariencia de la interior moción, obra carnalmente. Así el santo doctor pide tan diligente examen para el recto discernimiento de los propios afectos, cuanto mayor indagación y reflexión será menester para la discreción de los ajenos, cuando es mucho más fácil discernir la calidad de los movimientos que se levantan en nuestro corazón que la de los que se esconden en los corazones de otros. San Ambrosio quiere que sea tal la diligencia de este examen que llegue a insinuarse y penetrar lo más íntimo de las almas y de sus conciencias, para no errar en sus juicios. A este fin trae la sabia decisión que hizo Salomón en aquella controversia de las dos mujeres, cada una de las cuales pretendía ser madre de un infante. Gritaba la una, que aquel infante era su hijo. Mientes, decía la otra, porque es parto de mis entrañas. Saben muy bien mis ojos, replicaba aquella, cuántas noches estuvieron desvelados para atender a su crianza. Lo saben también mis pechos, respondía ésta, cuánta leche le suministraron para sustentarlo. En medio de estos clamores profirió su sentencia el sabio rey. Ea pues, dijo, ya que las dos seis madres de este niño, que se dividan dos partes, y a cada una se le dé la mitad. Exclamó la falsa madre, que yo soy contenta. Oh, esto no, replicó la verdadera madre. Dura sentencia es esta para mí. Quiero más antes que esté vivo el niño en los brazos de mi émula que muerto en mi seno. Pues esta, dijo entonces Salomón, es la verdadera madre. No se mata al niño, entréguese a ella. Después de alegado el hecho, añade para nuestra instrucción el santo doctor, es propio, dice el hombre sabio, distinguir los movimientos ocultos de las conciencias y con la sutileza de su espíritu, como con una espada aguda penetrar hasta las entrañas de otras almas, para separar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, y sacar en limpio la verdad. Mas para hacer esto, ¿quién no ve que no puede bastar un examen superficial y precipitado, sino que se requiere una muy exacta y diligente pesquisa? Pero ¿por qué es de pocos el penetrar los secretos de los corazones de otros, para examinar los impulsos y movimientos como son en sí mismos? Es necesario que observemos las operaciones exteriores y que en los indicios que éstas nos dan, fundemos el juicio de las mociones interiores del ánimo, en que consiste la discreción de los espíritus. Esta regla nos da el Salvador. Podemos entrar, quiere decir el Divino Maestro, en las entrañas del árbol o en sus raíces para ver su calidad, y así debemos observar el fruto que él produce, y de la calidad del fruto, arguir si el árbol es bueno o malo, y concluye que la misma regla debemos guardar con las personas. Esto es, arguir de lo que se muestra por de fuera, lo que está cubierto allá adentro. Pero, dice el autodoctor, tus pensamientos, porque si bien no penetro con la vida de mi mente lo interior de tu conciencia, pero veo tus obras que son el fruto, esto es el afecto de tus pensamientos. En esto, pues, ha de emplear el director toda su cordura y diligencia, en observar atentamente las obras externas de sus discípulos, para entender por lo que se ve lo que no puede verse, pues por lo uno se ha de juzgar lo otro. Debe también indagar los fines a que se enderezan los movimientos interiores del ánimo, porque así como del fin se deriva toda la malicia o bondad a nuestros actos, así del fin se arguye rectamente.
cuáles ellos sean en sí mismos, si buenos o malos. Sobre todo debe examinar exquisitamente las circunstancias, porque de estas quedan frecuentemente viciadas o perfectas nuestras operaciones. En suma, así como los proverbios, una mujer diligente se llama corona de su marido, puede decirse que un director diligente y cuidadoso en examinar los procedimientos de su discípulo es la corona de sus méritos, porque lo conduce seguramente a una gran perfección. Finalmente, el último medio para adquirir la discreción de los espíritus es que sepa el director cuáles son los caracteres del espíritu bueno y cuáles los del espíritu malo. Que poco le serviría al conocer las acciones externas y los impulsos internos de sus hijos espirituales, si después de todo eso no supiese discernir cuáles de estos son inspirados de Dios, cuáles sugeridos de demonio y cuáles movidos de la misma naturaleza corrupta. Mas porque a la noticia de estos caracteres, bien explicada a los casos particulares, se reduce al fin toda la discreción de los espíritus. Por eso procuraré exponerlos a lo menos en alguna parte en los siguientes capítulos. De esta manera ahorraré a los directores una muy prolongada fatiga de irlos a buscar entre los libros de la Sagrada Escritura, de los santos padres y de los doctores. Pues como ya dije arriba, estos son la norma de que se han de sacar las reglas características del espíritu. Ruego entre tanto a los directores de las almas que no se acobarden, ni caigan de ánimo, por ver las muchas partes que se requieren para un buen maestro de espíritu, porque Dios no dejará de darles todas aquellas dotes que son necesarias para su sagrado ministerio. Como ellos, desconfiando de sí mismos, estriben solamente en su divina majestad, antes deben cobrar gran ánimo, haciendo reflexión que quizá no hay cosa más agradable a Dios que un buen discernidor de los espíritus que con un justo juicio sepa conocer las almas y con un prudente gobierno conducirlas a su majestad. ¿Quién es aquel que sabe separar diestramente lo precioso de lo vil, sino un director discreto que sabe discernir guardamente el espíritu precioso de Dios, del espíritu vil del mundo, de la carne, del hombre y del demonio? Pues de ese puntualmente dice Dios que pronunciará sentencias dignas de su boca. En la divina voluntad hemos finalizado este capítulo, rogando al Espíritu Santo nos ilumine la inteligencia para comprender la lectura. Que nuestra Madre, la Virgen María, les otorgue la gracia de la perseverancia, para continuar con el siguiente capítulo. Bendiciones en la divina voluntad, paz y bien.